por buscarme porque me da mucho gusto estar aquí con ustedes y conocerles. Es la primera vez que estoy aquí en Campus UDEM y me agrada mucho, es muy bonito y tienen mucha suerte de estar acá estudiando. Es muy bonito todo. Soy francesa, tengo un acento. También les puedo dar la conferencia en inglés si prefieren, o en español mejor, será con algo de Spanglish, porque de vez en cuando se me va el chip. Trabajo en inglés, en el grupo platicamos en inglés y todo. Pero bueno, lo intentamos entonces. Antes de olvidar, si tienen hermanitas, hermanitos o primitos que están interesados en la biología, la biotecnología, sistema inmune, etcétera, estoy organizando un club de ciencias en mi laboratorio y vamos a trabajar en anticuerpos. Entonces, anticuerpos, cómo cambian dependiendo del estado de salud de las personas, la vacunación, anticuerpos en biotecnología también conjugados a fluorocromos para aplicaciones biotecnológicas, ¿no? Entonces, creo que clubes nada más es para jóvenes en prepa, si no me equivoco. Entonces, pues, para que, si les interesa, si interesa a alguien, me contacten. Y mi correo electrónico es mi nombre, punto, apellido, @gmail.com. A veces en el Tec no pasa. Bueno, vamos a empezar entonces. Me pidieron hablar de aplicaciones de la biología sintética en inmunología. Efectivamente, trabajamos en este concepto de inmunología, el sistema inmune. En particular, en mi grupo, trabajamos otras cosas, pero hoy les voy a hablar de una parte grande de lo que hacemos, que es trabajar sobre la biología del neutrófilo. Y hemos aplicado biología sintética para modificar genoma humano en progenitores de neutrófilos y les voy a explicar, espero, por qué y lo que hemos logrado hasta la fecha. Hola. Y me interrumpen si no entienden algo, con toda confianza, ¿ok? Creo que tenemos tiempo, que tengo 30 diapositivas, entonces, alguna técnica que no entienden o lo que sea, con mucho gusto. No sé por qué no pasa. Perdón. Ya. Ok. Sé que varios de ustedes, varias y varios, están en medicina, pero vamos a platicar un poquito de neutrófilos para ponernos en el mismo nivel para las y los que están estudiando otra cosa. Los neutrófilos son los leucocitos, las células inmunes más abundantes en la sangre humana. En sangre de ratón no son neutrófilos, son linfocitos. Entonces, depende mucho del organismo, pero en nuestra sangre, la mayoría de las células blancas son neutrófilos. Son células grandotes que tienen un núcleo es polimorfonuclear, o sea que tiene varios lóbulos, ¿ok? Y esto ayuda al neutrófilo a extravasarse, es decir, pasar a través de los tejidos para ir a un sitio de infección. Este núcleo así es mucho más fácil de pasar en un tejido que un núcleo toteno. Por eso es así. Ok. Y para producir neutrófilos, toda la producción de las células de la sangre, incluso eritrocitos, los glóbulos rojos, pero también las células del sistema inmune, ocurren en nuestros huesos, en la médula ósea. Acá tenemos progenitores de neutrófilos y, bueno, las células se dividen, pero también se diferencian. Entonces tenemos pocas células madre o troncales, como saben, y estas se dividen mucho y poco a poquito, en lugar de dividirse, la energía se va a la diferenciación, se cambia el programa transcripcional de la célula, se diferencia a otro tipo de célula, poco a poquito, hasta un neutrófilo maduro, ¿okay? Que puede ser hipersegmentado en algunas situaciones, como pueden ver acá, o desde una célula en banda, se dice band cell, también puede cumplir funciones inmunológicas también. Porque a veces, cuando hay una infección o algo así, todo el stock de neutrófilos que tenemos en la médula ósea se deja ir a la sangre para poder ayudar a resolver la infección, ¿no? Incluso esas que también pueden ayudar. ¿Ok?
Entonces, a partir de los metamielocitos, que son progenitores de neutrófilos, ahí pasamos a células que son postmitóticas, es decir, que a partir de los metamielocitos no se van a dividir más las células, toda la energía se va a producir neutrófilos, ¿ok? Eso es importante para lo que sigue. Y toma mucho tiempo poder producir un neutrófilo, 2 semanas, ¿ok? Y el tiempo de vida de los neutrófilos en la sangre, solo unas horas. Pero toma 2 semanas para producir un neutrófilo. ¿Qué significa eso? Estamos produciendo neutrófilos de manera constante en nuestro cuerpo, ¿ok? 10 to the 11, que son 100 billones, si no me equivoco, nuevos neutrófilos están producidos en su cuerpo cada día. Y bueno, tenemos los neutrófilos, perdón, en la sangre, pero también, ya que estamos rodeados de microbios, y también tenemos una microbiota en las mucosas, en el intestino, pues tenemos a neutrófilos que están marginados, se salen de la sangre y están allá protegiendo al cuerpo de cualquier pues, disparo de inflamación por la microbiota o infección, no sé. Ok. Entonces, los neutrófilos están producidos en la médula ósea, se pasan a la sangre. Aquí tenemos un blood vessel, sorry, ¿cómo se dice? Un vaso sanguíneo, gracias. Un vaso sanguíneo. Y entonces el neutrófilo está inicialmente pues flotando allá en la sangre, pero en caso de algunas señales, no voy a entrar a detalle, pero se empieza a pegar un poquito más a la pared y poco a poquito pues se pega ya mucho y ya sé cómo se llama la diapéresis o extravasación, que es que pasa de la sangre al tejido. Y en el tejido puede hacer muchas funciones. La más conocida es la fagocitosis, que es como que se comen las bacterias, ¿no? Y una vez dentro del fagolisosoma, una vez dentro del citoplasma, en una vesícula especial, se producen especies reactivas de oxígeno y se pone en contacto con varias enzimas que destroza básicamente el patógeno, ¿no? La fagocitosis es una de las funciones. También los neutrófilos producen nets o trampas extracelulares de neutrófilos. Y estas es básicamente el neutrófilo suicidándose, o sea, se va para el cuerpo. Y entonces se libera el material genético del neutrófilo, que es muy pegajoso, que está pegado también a enzimas y a otras cosas que contienen el neutrófilo, y esto va a atrapar los patógenos y matarlos. Tiene vesículas que contienen especies reactivas de oxígenos, enzimas, etcétera, y entonces puede hacer la degranulación, o sea, dar esto al ambiente y ver si el patógeno puede sobrevivir o no, ojalá y no, y producción de especies reactivas de oxígeno, ¿no? ROS, que vamos a platicar también. Entonces, estas son unas de las funciones más importantes del neutrófilo. Como pueden ver, es una célula experta en matar a microbios. Los necesitamos. Okay. Bueno, eso es básicamente lo que les estaba diciendo. El neutrófilo se puede ir al tejido y matar bacterias y levaduras, también virus de varias formas. Aquí tenemos ROS también. Bueno, eso es otro de lo que ya les he enseñado. Pero, ¿cómo el neutrófilo sabe que está en contacto con un patógeno o no? Tiene varios receptores en su superficie que van a reconocer moléculas en la superficie del patógeno que va a activar el neutrófilo. Tiene receptores que se llaman Toll-like receptors, TLRs, es un tipo de molécula que va a reconocer algo en particular en la superficie del patógeno. Tiene
otras cosas y tiene receptores Fc. Receptores Fc gamma, perdón. Los receptores Fc gamma, les voy a platicar del receptor Fc gamma. Los receptores Fc gamma reconocen la porción Fc, fragmento cristalizable. Perdón, les voy a decir muchas cosas que a lo mejor. El fragmento cristalizable es la parte así del anticuerpo. Si ubican un anticuerpo, es en esta forma de Y, ¿no? Tiene una parte que es el fragmento Fc, este se pega al receptor Fc gamma, ¿ok? Del otro lado se une al patógeno, ¿ok? Entonces, lo que pasa cuando un patógeno ya está en la sangre tenemos muchos anticuerpos del tipo IgG, ¿ok? Los anticuerpos IgGs van a reconocer al patógeno que está en la sangre. Entonces tenemos el patógeno y muchos anticuerpos que están rodeando, se llama opsonización, que opsonizan el patógeno. Una vez opsonizado, el patógeno puede ser reconocido a través del receptor Fc en la superficie de neutrófilos. ¿Ok? Hay varios tipos de receptores Fc en la superficie de neutrófilos. El receptor más abundante en la superficie se llama, no puedo escribir, ¿verdad? Bueno, Fc gamma receptor 3. Lo van a ver de varias formas. Fc gamma receptor 3 o CD16B. Es lo mismo, perdón, o sea, la gente comes up with different names para la misma cosa. Y entonces, el receptor CD16B es el receptor Fc gamma más abundante en neutrófilos, pero es el receptor más abundante en la superficie de neutrófilos. Es la molécula más abundante en la superficie de neutrófilos, ¿ok? Muy importante esta molécula. Y vamos a hablar de ella porque tiene cosas bien raras. ¿Ok? Les voy a enseñar el state of the art sobre este receptor, que es muy importante de nuevo porque reconoce patógenos opsonizados, activa la célula. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a hablar de una condición. Ya les enseñé que los neutrófilos son muy importantes para la salud. La sangre humana son los más abundantes. Y hay situaciones puntuales, transitorias, en donde no tenemos suficientes neutrófilos en la sangre. ¿Y qué pasa? Pues obviamente nos enfermamos. La quimioterapia, básicamente, ya saben, mata las células que se reproducen muy rápido. Y como les he enseñado, como células de cáncer, ¿no? Obviamente. Pero como les he enseñado en diapositivas anteriores, progenitores de neutrófilos también se dividen muy rápido porque necesitamos producir neutrófilos todo el tiempo mucho. Y entonces un efecto secundario que ocurre seguido es la neutropenia, que tiene niveles, ¿no? Puede ser muy severo o no tan severo, bueno, eso es muy severo, que es varios días después de la quimioterapia, pues ya no tenemos un pool suficiente de neutrófilos para release en la sangre, ¿no? Y entonces, con eso, y las idas al hospital y todo, hay pacientes que se enferman, se llaman infecciones neutropénicas asociadas a la neutropenia y son life-threatening. Eso es un problema, porque estos pacientes ya están batallando con un cáncer y además se pueden morir de una infección en el hospital, ¿no? Es inaceptable. Y bueno, con el tiempo después de la quimioterapia incrementa la prevalencia, digamos, de infecciones neutropénicas. En este caso aquí tenemos neutropenia y tenemos fiebre, entonces hay una suspición muy grande de que hay una infección. Las consecuencias de la neutropenia, obviamente, incremento de morbilidad y mortalidad. Cuando un paciente tiene neutropenia febril, ya no se le da la quimioterapia, entonces se le pone en riesgo su tratamiento oncológico, ¿verdad? El paciente con esta enfermedad se queda más tiempo en el hospital, más gastos, etc.
Ok. Y el riesgo de infección incrementa con qué tanto neutropénico está el paciente y qué tanto tiempo se queda neutropénico, ¿ya? Ok. Si hay medicamentos, hay un factor de crecimiento que se llama Granulocyte Colony Stimulating Factor, que se da cuando se empieza a bajar la cantidad de neutrófilos en la sangre. Se da este factor y esto da un boost a las células madre progenitoras de neutrófilos. Y podemos ver aquí en verde qué es lo que pasa cuando se le da este factor a los pacientes. Si efectivamente, en lugar de tener 10 días de neutropenia, pues reducimos un poquito, pero seguimos con esta ventana de neutropenia. Todavía no hay una solución. Es decir, con el G-CSF se puede reducir la ventana neutropénica, pero no eliminarla. Ok, entonces, lógicamente, ¿por qué no transfusamos neutrófilos a estos pacientes que no tienen neutrófilos? Podemos transfusar plaquetas, eritrocitos, varios productos de la sangre. Y los neutrófilos, les dije que son las células más abundantes. Tenemos muchas en la sangre. Una persona, un donante sano, va a tener muchos neutrófilos. Pero esto no se hace. Porque todavía no hay un consenso de que si funciona o no. No hay muchos ensayos clínicos randomizados sobre este tema. Entonces, no hay un consenso todavía. Pero se sabe. El último ensayo clínico randomizado ya tiene 10 años, fue publicado en Blood, y nos enseñó que con una dosis alta de neutrófilos, porque aquí intentaron dosis baja y dosis alta. Con una dosis alta tenemos más chance de sobrevivir. Ok, perfecto. Pero necesitamos a muchos neutrófilos en esta dosis alta. Ok. Entonces, posiblemente funciona, necesitamos a muchos neutrófilos. Ok. Muchos es muchos. Y para obtener estos muchos neutrófilos hay que movilizar a los donantes, es decir, un paciente sano, les vamos a colectar lo que tiene en la sangre, pero también le vamos a inyectar un factor que va a hacer que todo lo que tiene en sus huesos de stock se va a ir a la sangre para colectarlo, porque necesitamos mucho. ¿Ok? Y esto de la movilización de donantes no es sin riesgo para el donante, no es ideal. Y bueno, desafortunadamente los neutrófilos no se pueden congelar, almacenar. No es como plaquetas o eritrocitos que se pueden guardar varias semanas. No se puede. Se tienen que usar de inmediato. Es más difícil. Entonces, lo que propusimos hace como ya 10 años, viendo todo este problema, es producir neutrófilos en el laboratorio para una fuente disponible en el momento de muchos neutrófilos para transfusar. Producción ex vivo de neutrófilos, que vamos a usar como fuente original células troncales hematopoieticas progenitoras de neutrófilos, que son CD34 positivas, X, es una molécula que nos permite identificarlas. Y estas hay muchas, ¿en dónde? En sangre de cordón umbilical. Entonces, esto es un tesoro, ¿no? Que se va a la basura, usualmente. Entonces, trabajamos mucho con hospitales aquí para que una vez que cortan el cordón, que se va a la basura, nosotros lo recuperamos. Todavía hay células de esas, las colectamos y las ponemos en cultivo con varios factores de crecimiento, son 3. Y cuando hacemos eso, sobre 15 días, acuérdense, toma 2 semanas, sobre 15 días, tenemos células que se parecen a neutrófilos en el laboratorio. No tenemos suficientes, es muy difícil tener esas cantidades astronómicas de neutrófilos, ¿no? Pero tenemos neutrófilos que funcionan. Es decir, son células, estas son células de sangre de una persona, como para un control, y estamos viendo, estas son gráficas de citometría de flujo, estamos viendo la coexpresión de 2 marcadores de neutrófilos. Si tenemos esa coexpresión, nos dice que sí tenemos un neutrófilo. Como pueden ver aquí, 99.9% de lo que tenemos aquí, que son neutrófilos de personas, si son neutrófilos, expresan esos dos, ¿ok?
En nuestro cultivo, después de 15 días, tenemos 74% de células que expresan los dos. Sí, es un poco raro y todo, ¿no? Porque el cultivo no es homogéneo, ¿no? Las células no están sincronizadas. Entonces tenemos algo que todavía no llega aquí, pero pues es muy bueno. Y eso es un cytospin, se llama, de lo que obtenimos en el laboratorio. Efectivamente, vemos que tenemos células como segmentadas, neutrófilos. Eso es un Leishman stain, seguramente lo han hecho o lo van a ver si están haciendo medicina. Es trabajo de un alumno de doctorado en mi laboratorio. Células segmentadas, pero también células en banda, metamielocitos, etc. O sea, progenitores, ¿no? Entonces estamos muy contentos con eso. Y además, estas células, luego vemos si pueden eliminar patógenos o pueden pueden cumplir funciones inmunológicas, ¿no? Entonces tenemos un ensayo de fagocitosis, en donde, les voy a explicar, tenemos un patógeno opsonizado, ¿okay? con anticuerpos pegados. Este patógeno es fluorescente. Lo modificamos para que fluorezca, ¿ok? Entonces ponemos nuestros neutrófilos en contacto con estas partículas y luego pasamos en citometría de flujo, que ve célula por célula y ve si es fluorescente o no. Y lo que podemos ver es que aquí es el control. Esto significa que sí hay fagocitosis y eso es nuestras células. Y entonces vemos que también hay fagocitosis. Súper, hacen la fagocitosis. Perfecto. A lo mejor no tanto, ¿no? Tenemos 36% contra 60%, pero bueno, es muy bueno, ¿no? Y vimos también la producción de especies reactivas de oxígeno y también producen. Entonces estamos muy contentos con eso. Pero, como les comenté, pues no tenemos suficientes células. Y la dosis es algo difícil de alcanzar. Entonces, hay un campo de investigación en la ciencia, en la inmunología, hematología, que realmente creo que alguien que puede hacer eso es como para un premio Nobel. Algo que quieren hacer, porque es importante para transfusión de médula ósea, por ejemplo, para tener muchas células, etc. Lo que se está hablando, intentando hacer en varios grupos alrededor del mundo, es tener una expansión ilimitada de células troncales. ¿Ok? Eso estaría increíble. Es Holy Grail en el campo. Porque estas células troncales son muy raras. Hay muy pocas. 0.35% de las células en sangre de cordón son esas. Entonces, cuando recuperamos, tenemos 800 células, que no es nada en comparación con, usualmente lo que quieres, tienes 100,000, 200,000. Aquí tenemos muy pocas, ¿no? Entonces, esto lo que significa es que para una transfusión necesitamos 2 cordón umbilical cada vez que queremos una transfusión. Y un paciente neutropénico va a requerir al menos 2 transfusiones por día, por 3, 4 días. O sea, es muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, entramos en el campo de la biología sintética. Lo que queremos hacer es inmortalizar estas células troncales. ¿Okay? ¿Cómo podemos inmortalizar? Podemos decir a la célula en el checkpoint del ciclo celular, le podemos decir otra vez. Esto, ¿cómo lo podemos hacer? Hay varias técnicas, que no voy a entrar en todas. Me voy a enfocar a la que me interesa a mí porque la aplicamos, ¿ok? Que es, ya saben que en cáncer eso es un problema. Las células se replican muy rápido. En particular, nos interesamos al papilomavirus humano. El papilomavirus humano, pues es un virus, y tiene 2 oncógenos dentro de su genoma que se llaman, bueno, una proteína E6 y proteína E7. ¿Okay? Cuando se producen estas 2 proteínas en una célula infectada por el VPH, se desregula el ciclo celular y las células se empiezan a crecer mucho. ¿Ok? Eso es parte del proceso oncogénico de cáncer producido o inducido por infecciones con
VPH. Y entonces lo que podemos pensar en hacer es transfectar células para tener la expresión de estos oncogenes, pero no todo el tiempo, solamente cuando nosotros queremos. Es decir, al inicio del cultivo, acuérdense que queremos dividir las células mucho y luego diferenciarlas a neutrófilos. Entonces, al inicio del cultivo, vamos a inducir la expresión de esos genes. Una vez que tenemos suficientes células, ya queremos que ya paren de producirse esas proteínas y se diferencian las células, ¿ok? Eso lo podemos hacer con un sistema TET-on, TET-off. ¿Saben lo que es esto? Ok, en biología sintética se han trabajado con plásmidos y esas cosas, ¿no? Entonces, podemos clonar estos genes en un plásmido bajo el control de un promotor. Este promotor va a ser inducido, ¿saben? ¿Cómo se llama? Perdón. Operones. What's the most common operon? Lac operon. ¿Saben del operón de la lactosa? Ok. Bueno. Entonces tienen el promotor y el promotor va a ser activo, se va a poder pegar a la enzima que va a producir el RNA mensajero, ¿ok? Únicamente en la presencia de una molécula, en este caso es la doxiciclina, no importa. El punto es que pueden decidir cuándo se produce eso, ¿ok? En el laboratorio. Eso es increíble, ¿no? Porque lo pueden usar ustedes en iGEM para lo que, si quieren inducir la producción de algo en un momento en especial, pueden usar este tipo de sistemas. Bueno, entonces eso es la idea. Y esta idea ya, mira, aquí lo tienen, TET inducible, si lo quieren aplicar, así se llama, o TET inducible o TET on, TET off. Y se ha hecho, se ha publicado, no sé si tenemos la cita, perdón, hacia aquí, se ha publicado muy buenos artículos en donde usan células troncales hematopoéticas humanas, o que es lo mismo, pero en lugar de poner factores para que se diferencien las células a neutrófilos, ellos lo que quieren es hacer sangre sintética. ¿Ok? Entonces, efectivamente funciona. Entonces, en ese sistema modificaron las células hematopoéticas humanas, ponen diferentes tipos de factores para que produzcamos células rojas, ¿ok? Y funciona, perfecto. Esta es la idea con ese sistema. Las oncoproteínas E6 y E7 impactan el ciclo celular, impactan E6 impacta el inhibidor de la apoptosis. Entonces significa que las células no se van a morir como deberían. Y E7 hace que progresa el ciclo celular, se van a reproducir más. ¿Ok? Entonces, en combinación con esas cosas, las células no se mueren y se dividen más rápido. ¿Ok? Eso es proceso oncogénico. Ok. Entonces, algo más que les necesito decir es que para trabajar con células troncales y modificar su genoma, no es tan fácil, entre comillas, sí que no es fácil, pero como transfectar una bacteria con un plasmido, le haces un shock eléctrico o algo así, agarra el plasmido, empieza a producir. Células troncales, si les haces eso, pues se mueren, ¿no? Entonces tienes que ser muy, un proceso más, ¿cómo se dice? No tan dañoso, ¿no? Y entonces, en lugar de transfectar, así, fuerza, transfectar, lo que hacemos es transducemos. ¿Saben lo que es la diferencia entre transfección y transducción? La transfección, le pones el plasmido directo dentro de tu célula, tu bacteria, lo que sea. Con transducción, realmente transducción se puede cambiar las palabras por infección por un virus. ¿Okay?
Entonces, lo que hacemos es producimos un virus, partículas virales, que no se pueden replicar, o sea, se puede hacer en un laboratorio normal, o sea, no se va a salir del laboratorio. O sea, producimos partículas virales que dentro de su genoma, de estas partículas, van a tener todo eso que se llama el plasmidotransfer. Para producir partículas virales necesitamos tres plásmidos. Ponemos esos 3 plásmidos en conjunto con células de empacamiento, se llaman. Las células de empacamiento agarran esos 3 plásmidos, producen las proteínas correspondientes y dentro del citoplasma se hace pues el ciclo lítico de un virus, ¿no? Se produce el virus y pues se explotan las células. En cultivo tú puedes recuperar el sobrenadante y ya tienes tus partículas virales, tu virus, ¿ok? Tomamos eso, lo ponemos en contacto con nuestras células troncales y se infectan las células, ¿ok? Entonces, hicimos eso para prueba de concepto, con GFP, para ver, ok, podemos infectar y que se produzca la GFP. Es algo fácil de ver, ¿no? Mucho más fácil que se produce la SIC7, o sea, es más difícil. Entonces, con GFP, y le cambiamos a otro marcador y producimos también. Eso es cuando infectábamos células adherentes. Células en suspensión es mucho más difícil que se infecten, como pueden ver, ¿no? Aquí no tenemos nada, aquí no es positivo. Entonces estamos en eso. Estamos optimizando la infección, la concentración de partículas virales, etcétera, para poder infectar. Esta es una línea celular, no son células de cordón umbilical ni nada, porque pues es otro nivel de dificultad. Eso es una línea celular de progenitores de neutrófilos humanos. ¿Okay? Entonces la tenemos congelada en el laboratorio, podemos trabajar con ella más fácil que con muestras de pacientes, ¿no? Entonces empezamos con eso, necesitamos eso. ¿Cómo vamos? Porque yo hablo. Ok, entonces eso es para el proyecto de producción de neutrófilos en el laboratorio para transfusión. Estamos, como ven, estamos en pañales, pero pues es muy difícil tener una incidencia como que translacional en los pacientes, ¿no? Tenemos que hacer muy bien los ensayos de inmunología básica, biología sintética básica. Ok, podemos expandir y diferenciar células madre humanas en células que se parecen a neutrófilos y que tienen funciones de neutrófilos, como la fagocitosis, producción de ROS, etc. Producimos partículas virales para transducir o infectar. ¿Ok? What's next? Bueno, que necesitamos optimizar de la transducción en células en suspensión y luego pasaremos a células de cordón umbilical, ¿no? Okay. Esta fue la primera parte de mi charla sobre esta aplicación de la ingeniería genética para modificar un genoma de célula madre. Ahora, seguimos hablando de neutrófilos. Y pues, ya que estamos haciendo modificaciones, ¿no podríamos hacer los neutrófilos mejores en la misma idea de una transfusión? Pues, los producimos, ¿qué más podemos cambiar? Okay. Cuando se transfusen células a un donante, el donante tiene un sistema inmune, ¿no? Tiene anticuerpos en su sangre. Y estos anticuerpos pueden empezar a reconocer las células que se le transfusen, ¿sí? Y entonces, pues, una vez que las células transfusadas están obsoletizadas o llenas de anticuerpos, no pueden hacer su función, no funciona. Además de que, pues, puedes tener más efectos secundarios, además de que no funciona la transfusión. Esto que les platico se llama aloinmunización. Tú recibes a un producto, tú recibes a células y pues las reconoces como non-self, no son tuyas, y entonces su sistema inmune se activa, se producen anticuerpos, se rechaza el injerto, básicamente. ¿Ok? Y pues eso tiene consecuencias, incrementa la morbilidad, o sea,
hay reacciones pulmonares, o sea, no es bueno tener esto que ocurre. Entonces podríamos pensar a reducir el riesgo de aloinmunización porque estamos pensando en producir un producto universal que se va a transfusar varias veces a pacientes. Y pensamos en eso porque una de las proteínas en la superficie de neutrófilos que causa este efecto de la aloinmunización, la más importante es 16B, que les comenté que es el receptor Fc gamma. ¿Ok? Entonces, lo que pensamos es, bueno, 16B es de nuevo un receptor Fc gamma en la superficie de neutrófilos humanos y este receptor se va a pegar a patógenos opsonizados. Si ven aquí tenemos a las cosas verdes, los circulitos son los patógenos, y tenemos a 3 anticuerpos aquí que están opsonizando el patógeno. Eso se llama un complejo inmune. ¿Okay? Patógeno con anticuerpos es un complejo inmune. ¿Okay? El complejo inmune, a través de la porción Fc del anticuerpo, está reconocido por el neutrófilo a través del Fc gamma. Regresamos a receptores Fc en la superficie de neutrófilos. Hay varios tipos. CD16A es uno, entonces esto es lo que se va a pegar al anticuerpo, ¿ok? Y tiene un dominio transmembranal, y luego en el citoplasma, pues, varias moléculas que van a activar hasta el núcleo, ¿no? Para activar la célula, ¿ok? Hay otro que se llama CD32, y pues igual, transmembranal, y una cola intracelular, y dominios que se pueden activar. Pero como pueden ver aquí, 16B, ok, perfecto, dominio extracelular, y aquí está hasta la mitad de la membrana, no tiene cola intracelular. Les dije que es la molécula más abundante en la superficie de neutrófilos. ¿Cómo traduce señales? ¿De qué sirve si no puede hacer eso, no? También, o sea, a mí me llamó mucho la atención y por eso empecé a trabajar en eso, y luego vi que tenía este efecto de la aloinmunización, etcétera. Entonces fue como piezas de un rompecabezas. Además, leyendo la literatura, encontramos que son muy raros, pero hay pacientes, bueno, personas que se encuentran por serendipity, así, random, no tienen 16B en su neutrófilos. Hay un par de reportes en la literatura, solo 2 artículos publicados sobre eso. Y bueno, aquí eso se llama un Western blot, y estamos viendo la presencia de una proteína, y aquí esta persona no tiene la proteína, ¿ok? Entonces fue muy raro, lo reportaron, ¿ok? Pero estas personas no tienen problemas de salud, entonces es bien interesante. Lo que sabemos es que estas personas no tienen problemas de salud, no tienen aparentemente las infecciones ni nada. Y entonces lo que no sabemos de estos reportes que existen, que son muy raros, es si los neutrófilos de estas personas pueden hacer la fagocitosis, activarse, producir ROS. No lo sabemos porque no está publicado, ¿no? Y por mega suerte, no les voy a decir toda la historia, pero encontramos a un individuo que no tiene tampoco 16B en la superficie de sus neutrófilos. Entonces, más a la derecha, más 16B, ¿ok? Eso es el control negativo en una prueba, eso es citometría de flujo también visto de otra manera. Entonces, esto es negativo, ¿ok? Eso es negativo. Eso es una persona como nosotros, seguramente todos aquí. Si les checo sus neutrófilos, se van a ver así. Y esta persona se veía así. Y le dije a José Antonio, hazlo otra vez. Creo que olvidaste poner anticuerpo, olvidaste algo, hazlo otra vez con esta misma persona, ¿no? Otra vez, otra vez, otra vez. Así. Entonces dijimos, está bien raro. Lo que vamos a hacer es secuenciar el gen de esta proteína. Entonces, secuenciamos el gen y vimos que en el exón 2, que es en donde usualmente empieza la producción del RNA mensajero de la proteína, no sé si lo van a ver aquí, ¿lo van a ver?
en lugar de, ya saben que el primero aminoácido en una secuencia es una metionina siempre, aquí una mutación, no hay metionina, hay prolina. Entonces ya no se puede producir la proteína. Y además, analizando el resto de la secuencia, muchos codón stop. O sea, tiene este gen completamente raro. Le pedimos a esta persona, ¿tienes hermanitos? Nos dijo que sí, nos llevó el hermanito. Entonces hicimos el mismo experimento y igual secuenciamos este gen del hermanito y igual. ¿Ok? Lo que vemos es que en exon 2, en comparación con una similitud con el gen de referencia de arriba de 95%, ¿no? En el exon 2 estamos a 50%. Es muy bajo, ¿no? Entonces, el exon 2 está completamente fuera de lugar en estas personas. Muy interesante. Entonces, tomamos estos neutrófilos y, ya que no se había hecho en los reportes, preguntamos, ok, neutrófilo que no tiene 16B, ¿funcionas bien o no? Y vemos, cuando hacemos un análisis un poco en profundidad de la fagocitosis, vemos que sí fagocitan, pero fagocitan menos patógenos. O sea, sí fagocitan, pueden hacerlo, pero cuando comparas con un neutrófilo que sí tiene 16B, fagocita la mitad de las partículas. Si estos fagocitan 10 microbios, estos van a fagocitar 5. ¿Ok? Consistentemente. Y entonces, ¿cómo se hace la fagocitosis? ¿Ven que es como un Kirby o no? ¿Cómo se llama? Como que se come ¿no? Para poder hacer eso, se polimeriza actina en el citoesqueleto para ir a englobar el patógeno, comérselo, ¿no? Entonces pensamos, a lo mejor este defecto es porque no puede polimerizar la actina. Y efectivamente, vemos que en comparación con neutrófilos controles, los que no tienen 16B tienen una menor polimerización de actina. Revisamos también la producción de reactivas de especies reactivas de oxígeno y vemos que igual, cuando activamos con complejos inmunes, les voy a pasar estos controles, pero aquí vemos que hay una diferencia mayor en producción de bueno, les paso esto. Ok. Y entonces pensamos, ok, hay defectos en funciones inmunológicas. Estos neutrófilos no tienen, este es el otro nombre para el 16B, ¿ok? Entonces, eso es 16B. Estos neutrófilos de personas que no tienen, están en, los no, están en azul o purple, no sé cómo lo ven. Están aquí, ¿ok? Entonces, estos pacientes no tienen. ¿Ok? Si nos enfocamos en las varas con los colores sólidos primero, 16B obviamente no tienen. Pasamos a otro receptor, ese es CD32, no hay diferencia. CD16A tienen aumento de 16A. Y eso es CD64X, es otro, tienen significativamente más. Lo que nos dice esto es que hay un tipo de compensación en estos neutrófilos, suben más de otro receptor. ¿Ok? Entonces, ya habíamos tomado mucha sangre de este donante. Dijimos, ¿cómo vamos a continuar estos experimentos? No le vamos a pedir sangre cada vez que tenemos una idea que probar. Entonces, vamos a regresar a nuestras células HL60 que les enseñé, que son células progenitoras de neutrófilos, que son mitóticas. Las vamos a editar y luego las diferenciamos a neutrófilos, eso se puede. Perfecto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a usar herramientas CRISPR-Cas y vamos a eliminar el gen para 16B, ¿okay? Y también, bueno, como control para 32A, que es otro receptor FC. Pero si nos enfocamos a esto, entonces decidimos hacer eso. ¿Cómo? A través de, se llama non-homologous end-joining, es decir que a través de CRISPR-Cas vamos a
target, vamos a dirigir estos molecular scissors, tijeras moleculares. Estas tijeras moleculares en el sistema las vamos a digerir al gen 16B y una vez que están acá, double stranded break, ¿ok? Y luego al intentar reparar, usualmente hay problemitas y entonces hay inserciones, deleciones, mutaciones allá que ocurren. Entonces eso es la estrategia que usamos. Nos fuimos con, es el nombre del gen para el CD16B, ¿ok? Que tiene 5 exones. Buscamos cuál exón era el más conservado. Diseñamos RNAs guías para este exón. Y no solamente uno, sino para aumentar nuestras eficiencias, posibilidades de éxito, 2 guías RNA para este exón, ¿ok? Igual para el otro gen. Diseñamos en silico, mandamos a sintetizar el DNA para guías de RNA y clonamos dentro de un plasmido, transfectamos las HL60. Esto es, no importa, es lo que se clonó dentro del plasmido. Y hicimos el experimento. Entonces, aquí en la eje X vemos la expresión de 16B, que es normal. Entonces, normal, vemos que tiene 16B, está bien. Y luego, después del experimento, tenemos células que algunas están editadas, otras no, es muy heterogéneo, ¿ok? Tú pones tus herramientas, pero luego lo que pasa adentro no puedes ver exactamente. Entonces, identificamos las células más negativas. Como ven, hay una diferencia. Estas son las mismas ventanas. Aquí y acá son las mismas. Entonces, lo que vemos acá es que hay un decremento en la expresión de 16B. Aquí son las células editadas, ¿no? Tomamos las más negativas posibles y las sorteamos en una célula por pozo, en una placa de 96, y las dejamos expandir para tener una clona única con el mismo genoma, ¿ok? Eso se hace para tener homogeneidad en tu experimento. Y pues hicimos lo mismo con CD32, ¿ok? Y a finales de cuenta, pues efectivamente tenemos ya 2 clonas en el laboratorio. Si les interesa eso, pues podemos continuar a trabajar en eso. Estas clonas son negativas para las proteínas, o sea, noqueamos esas proteínas, ¿ok? Y luego, entonces, podemos diferenciar a células que se parecen a neutrófilos. Ven, CD15, CD11B, que les decía anteriormente, 88% sí son neutrófilos, y luego, hacemos otra vez los experimentos de expresión de otros marcadores, de producción de ROS, no se preocupen en esto. Entonces, lo que vemos aquí, esto es las células no editadas, células que no tienen 16B, células que no tienen 32, y vemos que efectivamente producen menos ROS, que es lo que habíamos visto en el paciente. Entonces ya tenemos un modelo celular in vitro para continuar a estudiar esto, ¿ok? No tenemos que ir a pedir más sangre al donante. Bueno, finalmente, entonces hemos desarrollado herramientas para noquear proteínas en células progenitoras de neutrófilos. Estamos optimizando estrategias para hacer esto en células primarias, o sea, células troncales, para poder unir estos 2 proyectos en uno, producir neutrófilos que no tienen 16B, a ver si funcionan igual que los del paciente. Y bueno, el proyecto general y a muy largo plazo es producir ex vivo neutrófilos para pacientes que tienen infecciones neutropénicas, porque pues ya saben, resistencia a antibióticos está en aumento, etc. Entonces vamos a necesitar reforzar el sistema inmune tal cual y no podemos ser reliant en antibióticos en este momento.
Ok. Y bueno, todo este trabajo lo hizo José Antonio en mi laboratorio, se va a graduar, espero, este semestre del doctorado. Y Alejandra también en el doctorado con la ayuda de Andrés. Entonces, pues, eso es en el quinto piso del Centro de Biotecnología FEMSA. Hicimos una ofrenda el año pasado y pues estamos colaborando con varias instituciones en México e internacionalmente. Estamos con el Instituto de Biotecnología de la UNAM, en el Hospital Materno Infantil en México, el equipo de pediatría allá, en neonatólogos muy, muy buenos que nos apoyan. Y pues hasta aquí abro para preguntas. Muchísimas gracias por su atención.